Bendiga una vez más. Estamos por aquí en esta gloriosa amanecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma especial. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática, y bienvenido a nuestro catecismo de fe y el episcopar que tenemos hoy. Lo vamos a estar ejercitándose en algunos ejercicios episcopar que va a ser de sumamente importancia para la vida de nosotros. Y antes de encomendarnos al Padre, vamos a orar para que el Padre así nos bendiga y nos ilumine por su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a iniciar, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la confesión. Hermanos, ¿qué hacemos cuando estamos ante el altar del confesatorio con el confesor? En ese acto confesional, confesamos nuestros propios pecados para que Él nos aliviane nuestra propia alma. Hermanos, ¿qué debemos hacer, hermanos? Bueno, estar primeramente en obediencia, estar claro de la confesión que tú vas a hacer, pero cuando tú estás ante el altar del confesatorio, tú vas a declarar todo tu pecado como ante el confesor o ante el confesador. Y en ese acto confesional, el confesador, por medio de la confesión, por medio de lo que tú vas declarando al confesor, el alma se va a ir alivianando. El alma se va a ir alivianando, porque hay un poder cuando tú te confiesas. El alma se libera, naturalmente el alma se libera, y el alma va entrando en un estado de aliviamiento. Aliviamiento porque va sacando toda esa mala influencia que tú tienes por dentro. Y así, hermano, es cuando estamos delante de un confesor. Nuestro propio pecado se va a ir alivianando, pero es cuando lo vamos confesando, hermano. Dios a mí, cuando me llamó en medio de una confesión, yo fui libre a confesarme. Y recibí el perdón de Dios y fui transformado de toda esa raíz de amargura que yo tenía por dentro, y Dios fue tratando conmigo en esa confesión. En uno de los primeros inicios míos, me fui confesando ante Santísimo, yo y el Santísimo hablando en comunión, y fui liberándome de toda esa raíz de amargura, hermano, que había en mí. Y la confesión libera, hermano. Libera, y no tanto que libera, sino también limpia y cambia. Y una de la confesión que yo hizo en mí esa limpieza espiritual que yo tanto amaba, hermanos. Y muchos dejaron de alcanzar la gracia de Dios porque algunos brotaban alguna raíz de amargura, y muchos fueron turbados de esa gracia de Dios. Pero, hermanos, hay mucha raíz de amargura en la confesión, y cuando tú ante el confesor tienes que declararlo con toda sinceridad y verdad ante él, para que la confesión pueda ser acepto delante de la presencia del Señor, hermanos. Hermano, aquí vemos a San Pablo que dijo en uno de los textos de Hebreo, yo creo que está 12:14, el texto de Hebreo 12:14, que San Pablo nos dice: mira bien, más bien que algunos dejaron de alcanzar la gracia de Dios, y que brotó sobre ellos una raíz de amargura, y se contaminaron profanando el altar, y fueron estorbados de esa gracia, Mira bien, cuando San Pablo dice, mira bien, hermano, aquí es una advertencia, hermano. La confesión, hermano, es una advertencia. Dios te pone claro, y tú tienes que ser claro delante de la presencia del Señor. Y por eso San Pablo dice: mira más bien que algunos dejaron de alcanzar la gracia de Dios, que brotando sobre ellos alguna raíz de amargura, se contaminaron y profanaron el altar, y fueron otorgados de esa gracia. Es decir, que Dios le quitó esa gracia y lo desechó y lo apartó de sobre el altar. Es decir, que va a haber mucha raíz de amargura en la confesión. Hay mucha raíz de amargura. Tú vas a derramarte delante de la presencia del altar, y va a confesar todo tu pecado, hermano, todo, no uno, todo, hermano, y Dios te advierte, hermano. Y en ese acto de confesión, hermano, cuando tú estás ante el confesatorio, con el confesador, hermanos, tiene que ser lo más puro, lo más flexible con él, y hablar la verdad, para que así la confesión pueda ser acepta delante de la presencia del Señor, y la confesión tenga un resultado positivo en ti. Tenga ese resultado positivo, porque cuando tú te vas hablando y vas declarando las palabras con fe, entonces a tú ser claro con el Señor
te va a ir limpiando y va alivianeando el alma, la va haciendo más liviana el alma, pero en ese acto de confesión, pero con verdad, certeza, con una certeza de verdad y tú declarar la verdad, hermano. Entonces, cuando tú estás ante el confesador y ante el confesatorio, hermano, sea lo más puro con él, para que así la palabra sea acepto, hermano, y el alma entre en un estado de alivianación, hermano, alivianación, que a eso es lo que el Señor nos llama, hermano, y por medio de esa confesión, Dios te va a otorgar el perdón, hermano, porque el perdón, hermanos, Dios te va a otorgar el perdón y el perdón lo da Dios, pero tú tienes que ser fiel con Dios y hablarle la verdad, y hablarle la verdad también al confesor, que está ahí, que está delante de la presencia del Señor, que es un referente de Dios y es un representante de Dios, un vicario aquí en la tierra, el cual nos representa a Dios aquí en la tierra. Y ante esa confesión, hermano, Dios te da el perdón por medio de ese vicario, de ese confesor, hermano, te da el perdón y el alma entra en un estado de transformación, y esa raíz de amargura que había en ti, ese engaño, ese enojos, toda esa mentira que hablaba y verbal, te costaba con 2 y 3 personas. Toda esa confesión, hermanos, Dios va haciendo una transformación en tu vida que va limpiándote de toda esa raíz de amargura que lleva una vida pasada, y Dios te va transformando en esa vida nueva, pero esa vida nueva tiene que ser confesionada, hermanos, para que Dios pueda liberarte, hermano. Y, hermano, por eso San Pablo nos dice, mira más bien que algunos dejaron de alcanzar la gracia de Dios, que brotando sobre ellos alguna raíz de amargura, fueron contaminados y profanaron el altar, y muchos fueron estorbados de esa gracia. Pero también San Pablo nos dice, hermanos, nos dice San Pablo, si confesamos nuestros propios pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros propios pecados y limpiarnos también de toda clase de maldad y profanación que nos estorba. Dios es fiel para limpiarnos y limpiarnos de toda clase de maldad y profanación que nos estorba. Dios es justo y fiel, nos dice el mismo San Pablo. Es decir que San Pablo nos da esa advertencia, hermano. Dios es fiel, hermano, pero él confesando nuestros pecados, por eso dice San Pablo, si confesamos nuestro propio pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos y de toda clase de maldad y profanación que nos estorba. Es decir, que esa profanación que nos estorba, hermano, nos aparta de la gracia de Dios. Es decir, a esa raíz de amargura, hermanos, esa raíz de amargura, hermano, tú tienes que tratarla de aclarar tu punto con Dios y poner ese pecado punto y aparte. Ese pecado pone punto aparte para que Dios entre en tu vida, te cambie, te transforme y te libere, hermano. Te libere y pueda haber una transformación positiva en tu vida, hermanos. Y Dios pueda alivianarte el alma. Y, hermano, cuando tú te vas confesando, viene esa limpieza espiritual interior, que después, al tiempos de tu caminar por aquí en la tierra, te va a ver el cambio y la transformación, y no tanto eso, que las mismas personas que viven alrededor tuyo va a ver ese cambio y esa transformación, porque hay una limpieza espiritual, el cual Dios está transformándote, hermano, cada día en todo tu caminar, te está transformando cada día, y de eso es que se trata el confesor, hermano, de sacarte toda esa impureza que llevamos por dentro, para que el alma se aliviane más, porque hay mucha carga, hay mucho peso, hermano, ahí en la tierra. San Mateo nos dice, hermanos, que una buena confesión aliviana el alma, y que si alguno está cansado y agobiado, ir ante la custodia del Santísimo, para que el Santísimo lo aliviane el alma y la transforme, para que el Santísimo aliviane el alma y la transforme. Si alguno estamos cansados y agobiados, ir ante la custodia del altar del Santísimo, para que el Santísimo nos aliviane el alma y la transforme. Por eso hay un texto bíblico que dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Quién? El Santísimo. Yo los haré descansar, dice el Santísimo. Y también por medio del confesador. El confesador aquí también tiene una parte ejecutiva que trata de ejercer esa autoridad de confesión
para sacarte toda la impureza que lleva por dentro y pueda estar limpio y alto delante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y también le pone a punto y aparte al pecado, pero es que tú hablando con verdad, sinceridad y con pureza, pero decretándolo tu pecado con pureza, verdad y sinceridad, hermanos. Por eso San Mateo nos dice que una buena confesión aliviana el alma. Una buena confesión aliviana el alma. Aliviana. Y si alguno está cansado o agobiado, ir ante la presencia del Santísimo para que el Santísimo aliviane el alma y la transforme. El único que la puede transformar es el Santísimo, pero con una buena confesión, para que esa transformación se pueda dar y ese cambio se pueda notar. Ahí está la custodia del altar del Santísimo. Es el al lado, el que está a la diestra, hay un lado ahí está el confesatorio, ahí está el confesor, que va a confesionar el pecado. Y ahí trata de sacarte toda la impureza que hay por dentro, para que sea una persona casta, santa, pura, delante del Señor y que practique la santidad, como lo dice la Escritura, hermanos. Y el Señor es santo en toda, que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el Señor, castamente, con pureza, hermanos. Castamente, con pureza, hermanos. Hermanos, el sabio Salomón nos dice que donde no hay consejo de piedad y amor, los pensamientos se frustran, mas en la multitud de consejos se afirman los pies de los jóvenes y se corrige. Wow, tremendo lo que dice Salomón, hermanos. Nos dice que donde no hay consejo de piedad y amor, los pensamientos se frustran. Donde no hay consejo de piedad y amor, los pensamientos se frustran. ¿Es verdad, hermano? Y también nos dice, más en la multitud de consejos se afirman los pies de los jóvenes y se corrigen, hermano. Pero en la multitud de consejos, se afirman los pies de los jóvenes y se corrigen. Pero donde no hay consejo de piedad y amor, se frustran los pensamientos, hermano. Es decir, hermano, que la confesión es de grato poder y de autoridad para la iglesia, y no tanto para la iglesia, para la vida confesionada de los laicos, de los feligreses de la iglesia, para que se confiese, hermano. Para que se confiese, hermano, es de mayor importancia la confesión, hermano, porque hay mucha gente con pensamientos frustrados, hermanos, porque no hay consejo de piedad y amor, hermano, y están frustrados con esos pensamientos. Pero dice el sabio Salomón, más en la multitud de consejos se afirman los pies de los jóvenes y se corrige, hermano. Hermano. Wow, tremendo lo que dice Salomón, hermano. Pero la confesión aquí, hermano, es el camino y es el puente de uno ser salvo y ir a Dios. La confesión es el camino y el puente de uno ser salvo y ir a Dios, hermanos. La confesión es el medio que Dios ha dejado. Es uno de los puntos más vitales que puede tener el pueblo de Dios como pueblo de Dios, que puede tener la confesión, hermano. Porque es el camino y es el puente que nos salva y nos lleva a Dios y nos dirige a Dios, y no tanto eso, que nos hace vivir también castamente, puro y en santidad al Señor, y nuestros pies se afirman y es corregido también ahí. Nuestros pies se afirman y también es corregido ahí, hermano. Hermanos, San Pablo le dice a su hijo Timoteo en la fe que recobre ánimo y que avive los carismas de la fe, del Espíritu que está en él, que eso los alivianará como se le fue dado por la imposición de la mano. Wow, tremendo. Dice San Pablo a su hijo Timoteo en la fe, hermanos. San Pablo hablando con Timoteo, y cuando hablamos de hablar, hermano, y de conversar, hablamos de confesión, hermano. San Pablo ahí está en una confesión con Timoteo. No, quizás no era una confesión dentro de la iglesia, hermano, pero está hablando con él. Está en una confesión con Timoteo y le dice, hermano, a Timoteo, su hijo en la fe, le dice que recobre ánimos. La palabra recobrar ánimo aquí es consejo o anímate, esfuérzate. Le dice recobra ánimos y que avive los carismas de la fe del Espíritu que está en él,
que eso lo alivianará, como se le fue dado por la imposición de la mano, como se le fue dado por la imposición de la mano. Tú te fijas que los santos padres en la antigüedad, hermano, usaban la imposición de manos como un acto también de confesión, hermano. La imposición de manos los santos padres la usaban como un acto de confesión, hermanos, a donde estaba de frente del joven, como le hizo el patriarca Jacob, que puso, yo creo que puso a los dos hijos de José en medios y que estaba juramentando sobre ellos para dejarle la herencia. Los santos padres de la antigüedad hacían ese acto de imposición de manos como un acto de confesión, hermano. Cuando alguien se iba a juramentar o le iban a dar una herencia, hermanos, juraban con verdad, hermanos. Y, hermanos, esta confesión, eso los santos padres la usaban para eso, hermanos. Y, hermanos, como un acto de confesión, pero eso servía, hermanos, que tú tenías que declarar la verdad para que así el Padre te pueda dar, hermano. Y le dices San Pablo a su hijo Timoteo en la fe: recobra ánimos, aviva los carismas de la fe, del Espíritu que está en ti, y que eso te aliviana el alma, como se te fue dado por la imposición de mano, hermano. Como se le fue dado. Es decir, que San Pablo puso la mano también, como lo hacían los santos padres, sobre Timoteo, su hijo, y en esa confesión también le dijo que avive el don y los carismas de la fe del Espíritu, que lo avive, que esté en él, y que recobre ánimo, La palabra ánimo aquí es decir, anímate. Y ese es el consejo que le da a San Pablo a Timoteo, su hijo, en la fe. Pero también le habla que aviva los carismas de la fe del Espíritu. Aviva los carismas de la fe del Espíritu. Avivar el carisma de la fe del Espíritu, hermano, tiene que ver con una buena palabra, una buena confesión, una buena enseñanza. También que eso le iba a traer ánimos y también le iba a aliviar el alma a su hijo Timoteo en la fe. Le iba a aliviar el alma. Y de eso se trata el mensaje, hermano. Y dice la Escritura que por la imposición de manos, San Pablo le concedió el Espíritu Santo. Y el carisma de la fe del Espíritu estaba en la vida de Timoteo, en esa transferencia y en esa transferencia de fe, el carisma del Espíritu Santo. Y Timoteo, su hijo de la fe, fue reanimado y recobró ánimo, hermano, que quizá estaba medio triste, quizá hubiera cometido cualquier falta, no sabe, nadie sabe nada, hermano. Y ahí le dice: recobra ánimo, anímate, aviva el carisma de la fe del Espíritu que está en ti. Y Timoteo empezó su ministerio de ahí adelante firme y fielmente, después que San Pablo, como un anciano del pueblo de Dios, impuso la mano y rezó sobre él y confesó una palabra de fe sobre la vida de Timoteo. Y esa palabra que confesa de fe sobre la vida de Timoteo recobra a Timoteo ánimo, aviva los carismas de la fe del Espíritu que había en él, lo animó y siguió en adelante con esa palabra de fe, hermano. Siguió adelante, hermano. Cuando el confesor, hermano, te da una palabra, hermano, tú vas a caminar en adelante, hermano, y vas a caminar camino y esa palabra te va a llevar en todo tu caminar. En todo tu caminar te va a llevar esa palabra, hermano. Tú no ves que Timoteo caminó en todo ese caminar y fue puro y íntegro porque confiaba en la palabra de San Pablo. Confiaba en la palabra de San Pablo. Cuando un confesor te da una palabra, confía en esa palabra, que esas palabras son ciertas y verdad, porque es el Señor que la pone en la vida de esa gente. Es el Señor que la pone, hermano. Y hay que creerla, hermano. Por eso dice San Pablo que sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Lo que quiere decir eso es creer y confiar. Creer y confiar, hermano. Hermano, San Pablo invita a los jóvenes a ir a la confesión y le aclara que tampoco tenga en poco su juventud. Y en esa confesión le dice que se ocupe de la lectura y que haga memoria de su fe doctrinal con buena confesión, ejemplo a los nuevos creyentes con buena conducta de fe y pureza. Wow, tremendo. San Pablo, hermano, invita a los jóvenes aquí, le hace una invitación a los jóvenes, San Pablo, hermanos, y esta invitación que le hace, hermano, es ir a la confesión y aclarar tu pecado y que tampoco tenga en poco su juventud y que en esa confesión le dice también que se ocupe de la lectura y que haga memoria de su fe doctrinal con buena confesión de ejemplos
al nuevo creyente con buena conducta de fe y pureza, hermano. Sé el ejemplo al nuevo creyente con buena conducta de fe y, y pureza, hermanos. Pero esa confesión, hermano, que San Pablo hace, también invita a los jóvenes en ese a hacer memoria de esa fe doctrinal. Hacer memoria de esa fe doctrinal, ocuparse la lectura. También nos dice que debemos no tener en poco nuestra juventud, hermano, sino caminar en los caminos del Señor con pureza. Sigamos adelante firme, hermano, firme, hermano. Hermanos, San Pablo nos dice que en una confesión no puede faltar la fe y los buenos consejos piadosos que ayudan al nuevo creyente en todo su caminar. Y son principios vitales que los nutre en su fe y los ejercita en la piedad y en la caridad, hermano, como un buen creyente caritativo, como un buen creyente caritativo, hermano. Hermano, San Pablo nos dice, hermano, San Pablo nos dice que en la confesión nos puede faltar la fe y los buenos consejos piadosos. En una confesión nos puede faltar la fe y los buenos consejos piadosos, hermano, que ayudan al nuevo creyente en su caminar y son principios vitales que nutre al nuevo creyente en su fe y lo excita a la piedad y a la caridad. Ser creyente y lo lleva a ser creyente caritativo, lo lleva a ser creyente caritativo, hermano. Pero en esa confesión no puede faltar, hermano, la fe y la confesión no puede faltar, hermano, y los buenos consejos piadosos no puede faltar, hermano. No puede faltar, que eso ayuda al nuevo creyente en todo su caminar y son principios vitales, vitales, y lo ejercita también a la piedad, a la caridad, y lo incita a ser un nuevo creyente caritativo, caritativo que practica la caridad y lleva a otro también por ese camino, lleva a otro por ese camino, hermano, por ese camino, y ese camino es de vital para todo, hermano. Hermano, vamos a hablar acerca de los requisitos y la confesión del nuevo creyente. Los requisitos y la confesión de un nuevo creyente que debe ser honesto y prudente. Después de ser confesado, no practicar la doble moral, guardar el misterio de la fe y la confesión con buena conciencia limpia y ejercitándose en la verdad. Y ejercitándose en la verdad y con una conciencia limpia. Una conciencia limpia, cuando tú te vas a confesionar, hermanos, no puedes tener la conciencia sucia, hermano, ¿no? Tú tienes que tener una buena conciencia limpia, hermano, y guardar el misterio de la fe y la confesión. El misterio de la fe y la confesión, guardarla. ¿Cómo así? Hermano, guardarla es no hacer lo malo, hermano, practicar la verdad, seguirlas adelante en el camino generoso, con generosidad, salir adelante, caminar a otro en ese camino. Eso es guardar el misterio de la fe y la confesión. Y a llevar a otro también a confesar sus pecados, hermanos. Y estos requisitos de la confesión llevan al nuevo creyente también a la honestidad y a la prudencia, a la honestidad y a la prudencia. El mismo Jesús habló de la confesión, hermanos. Todito ha hablado de la confesión. En el Antiguo Testamento también ha hablado de la confesión, hermanos. Y, hermanos, y eso, que esos requisitos que de confesión, hermano, lleva al nuevo creyente a ser honesto, puro, prudente. Y en ese acto de confesión, hermano, también no debemos practicar la doble moral. No debemos practicar la doble moral. Porque si practicamos la doble moral, de nada nos sirvió el ser confesado, hermano. Porque todavía esa raíz de amargura queda ahí en el corazón. Y tú tienes que ser limpia de todo eso, pero es confesándote, hermano. Para tú ser limpio, hermano, de todo eso, tienes que ser confesándote, hermano. Para que toda esa raíz de amargura vaya saliendo de ti, hermano. Hermano, la vida presente que vivimos se trata de confesiones y de atenerse a la mentira y a los engaños, porque la mentira y los engaños te llevan al placer y a los malos prejuicios viciosos, sino practicar la verdad fielmente, con dignidad, con palabra digna, fielmente con palabra digna practicarla, la verdad, hermano. Hermano, pero la vida presente que vivimos se trata de la confesión. La vida presente que vivimos, hermano, se trata de vivirla en confesión, hermano, en confesión y atenerse a la mentira y al engaño, porque la mentira y el engaño te lleva al placer y a los malos prejuicios viciosos, hermano. Practiquemos la verdad fielmente, con dignidad, con palabra digna, hermano. Practiquémosla, hermano, porque la vida presente que vivimos se trata de eso y de las confesiones se trata, hermano. Si este mensaje te ha sido de bendición, hermano, aquí ya ha sido nuestro mensaje. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos que vaya abajo, comente, publique y estamos pendientes a todo tu comentario.